Can Yaman y Demet Özdemir en Italia. Esto sí que ha sido una sorpresa. ¿Se imaginan? Están ahí, en la mismísima Italia, y de repente ¡zas! Can hace una jugada que nadie vio venir para Demet. Y ojo que aquí no estamos hablando de un simple saludo, no señor. Esto huele a salseo gordo, de ese que nos encanta analizar. Yo, la verdad, cuando me enteré de esto me quedé parao. Pensaba que ya las cosas entre ellos estaban más que frías, ¿no? Después de todo lo que se habló, que si una relación súper intensa, que si la ruptura fue un drama, y ahora esto. Un reclamo sorpresa en Italia. ¿Pero a qué viene ahora? Lo que yo creo que está pasando es que Can, que siempre ha sido un personaje impulsivo, ha visto una oportunidad. Quizás se enteró de que Demet estaba por allí, en ese ambiente tan romántico, y dijo, hay que mover ficha. Y lo hizo a lo grande, un reclamo público, llamando su atención de una forma que sinceramente, me parece un poquito arriesgada. Porque para ser honestos, esto puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría ser un gesto de arrepentimiento, de querer enmendar algo. A lo mejor Can se dio cuenta de que cometió un error, que la perdió, y está intentando recuperar terreno. No sé, un poco a lo yo te aviso, pero no te voy a presionar, solo quiero que sepas que aquí estoy. Pero por otro lado, y aquí es donde entra la parte más jugosa del salseo, ¿y si esto es una estrategia? Piénsenlo. Italia es un escenario perfecto para el drama, para la reconciliación pública. Y ambos son súper conocidos allí. Podría ser que quisieran avivar la llama de la prensa, generar titulares, hacer que el mundo vuelva a hablar de ellos como pareja. A mí me da que esto no es casualidad. Muchos dicen que Demet se quedó sorprendida, y yo les creo. ¿Quién no se quedaría? De repente el ex aparece en tu radar de una forma tan inesperada, y en un lugar tan lejos de casa. A lo mejor ella ya había pasado página, estaba disfrutando de su momento, y esto le ha trastocado un poco los planes. ¿Y la razón oculta, cuál será? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo sospecho que va más allá de una simple llamada o un mensaje. Un reclamo así, en público, en un sitio como Italia, es una declaración. Es como decir, te tengo en mi mente, no te olvides de mí. Y quizás él sabe que ella, en el fondo, todavía guarda algún sentimiento. O simplemente le gusta ser el centro de atención y esto le garantiza estar en boca de todos. ¿Y qué pasa con Demet? ¿Cómo habrá reaccionado ella? ¿Se habrá puesto nerviosa? ¿Molesta? ¿O ilusionada? Es que la tensión se puede cortar con un cuchillo, ¿eh? Imagínense la escena, ella disfrutando de un gelato, paseando por el Coliseo, y de repente suena el móvil y es él. ¡Boom! Para mí, esto demuestra que Can Yaman no es de los que se quedan quietos. Si quiere algo, va a por ello. Y si eso implica hacer un poco de ruido, lo hace. No le importa la opinión general, él hace lo que cree conveniente en ese momento. Es su forma de ser, un poco caótica, pero innegablemente magnética. Lo que me fascina de todo esto es ver cómo siguen conectados, de alguna manera. A pesar de la distancia, de las rupturas, de las idas y venidas. Siempre hay algo que los une, un hilo invisible que les hace volver a aparecer en la vida del otro, aunque sea de esta forma tan peculiar. Y ahora, la gran pregunta que nos queda a todos, ¿esto es el principio de una reconciliación, o solo un último intento de Can por llamar la atención antes de que Demet se olvide definitivamente de él? ¿Creéis que esta sorpresa italiana será el inicio de un nuevo capítulo para ellos o simplemente un capítulo más en su historia de salseos?